Bueno, bienvenidos. Gracias nuevamente por estar del otro lado. Nosotros acá contentos de recibirlos en el living de News Digitales con esta propuesta en la que de alguna manera nos metemos en distintos temas que muchas veces son del abordaje para todos los argentinos y que tiene que ver principalmente en esta oportunidad con temas que van a estar en discusión los próximos días. Todas las próximas semanas ustedes van a ver que en todos los canales de televisión, en las radios, cualquier programa, cualquier entrevista que quieran ver va a estar vinculada a la situación política. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se nos aproximan las elecciones nacionales en un país en el que de alguna manera el gobierno va a poner en discusión si lo que estuvo haciendo en este año y medio de gobierno ha sido bueno o ha sido malo, si es valorado por el conjunto de los argentinos o si al mismo tiempo ya empiezan a aparecer distintas miradas sobre cómo hay que abordar lo que se nos viene. Esto quiere decir un Congreso a nivel nacional, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, en donde el gobierno, más allá de tener mayorías, va a tener que tratar de buscar los consensos para lograr sacar adelante los proyectos. Hoy en este presente lo que vemos es que no logra aprobar nada. Hoy en este presente lo que vemos es que permanentemente veta todo lo que se le impulsa desde la legislatura, pero para que eso pase y para que eso ocurra finalmente el 26 de octubre, cuando todos los argentinos vayamos a las urnas a votar, previamente a ese proceso, los partidos políticos han presentado sus distintas propuestas para motivar en el voto. Hoy tenemos en piso a una persona que ha decidido involucrarse en la política cuando quizás muchos le tienen su respeto y su miedo, porque en definitiva no es del todo político. Ahora le vamos a preguntar qué fue lo que lo motivó a dar este paso y a lanzarse de alguna manera a la discusión pública política nacional. Hoy ya es un integrante del Congreso que en este caso y en esta oportunidad va de la mano de todos los porteños a buscar renovar en esta elección una banca en la legislatura. Estamos en presencia de Facundo Manes, a quien, bueno, le agradecemos. La realidad para nosotros un honor tenerte hoy, Facundo, y poder estar compartiendo en el living de News Digitales tu presencia. No, el agradecido soy yo y felicitaciones por la tecnología, por el ambiente, es impresionante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Facundo, a ver, me encantaría empezar, por lo primero. ¿Qué fue lo que decidiste en tu vida? Porque, vos venías de las ciencias, eras una persona muy formada, de alguna manera que ya tenía en el haber un montón de conocimiento y un montón de sabiduría que la gente te escuchaba, eras y seguís siendo lógicamente un referente en la materia de la neurociencia, pero también algo te cambió y decidiste decir, bueno, me quiero involucrar un poco más y quiero dar discusiones que permitan cambiar las cosas, ¿no? Bueno, gracias. Sí, evidentemente yo recién entro en la política hace 4 años, ahora vamos a tratar de luchar por un espacio nuevo que creamos que es para adelante, pero mi ingreso fue al radicalismo, donde yo tenía el corazoncito. ¿Y qué me decidió? Es una buena pregunta. Yo volví al país de mi experiencia en el exterior, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el 2001, y dije, bueno, ¿cómo voy a aportar? Era un lío Argentina en el 2001. Y dije, desde lo que conozco yo, de lo que me formé, que era las neurociencias cognitivas y desarrollando institutos, laboratorios, un ecosistema médico, científico, tecnológico. Y eso por suerte creció muchísimo y me agarró casi 20 años más tarde la frustración de pertenecer a un país que en todas las variables iba para abajo, en educativa, en la variable económica, en la variable social. Y la pandemia. Y dije, bueno, no me quiero ir del país, pero el dolor es tan grande, iba a ser tan grande en un país que venía en declive, más una pandemia. Entendí enseguida que el problema de la salud mental, de la educación, de la producción, iba a ser muy importante en la Argentina. La pandemia siempre cambia la mentalidad de la época. Y dije, bueno, el dolor de mi oficina, el dolor de mis pacientes, o mi oficina queda chica para semejante dolor. Claro. Y bueno, la única manera de tratar de aportar un granito de arena al dolor colectivo es dedicándome a la cosa pública. Y bueno, cambió mi vida, mi familia me decía, esto un poco que insinuaste vos, con razón. Me decía, mi hijo en ese momento tenía 11 años, me decía, no quería. Me decía, papá, y justo no sabía cómo convencerme de que no dé el paso a la política. Y un día me trajo un gráfico, creo que de The Economist, que nombraba las profesiones más prestigiosas del mundo. Y la primera es ser médico. No en la Argentina, a nivel internacional. Claro. La segunda es científico. Y la última es ser político. Decía, papá, ¿por qué vas a pasar de las 2 profesiones más prestigiosas a la última? Igual le digo, mirá, Pedro se llama. Pedro, es un llamado que tengo interno
En el 2001 colaboré desde lo que hacía, desde lo médico, científico, para poner a la Argentina aún con más fuerza en el mapa internacional de mi área, y ahora siento que tengo que colaborar de otra manera. Y otros me decían, bueno, pero vos tenés prestigio, te van a ensuciar, la política es una lucha permanente. Y yo le decía, ¿qué importa el prestigio en un país que la mitad de los chicos del conurbano no comen o no comen las 4 comidas? ¿Qué importa el prestigio cuando los jubilados no tienen para comprar la medicación? Si somos una nación tenemos que involucrarnos. Así que obviamente que esto es más duro que la ciencia y la medicina en términos de reputación, pero estoy contento, estoy conforme y de hecho vamos a disputar la senaduría por la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahora, te escuchaba y pienso también mucha gente que está del otro lado que por ahí también está pasando por momentos similares, ¿no? Porque digo, el estado de bienestar, ¿no? Que en el que quizás vos te encontrabas, pero así todo decidiste involucrarte. Ahora, ¿sentís que también por ahí esa situación se debe extrapolar mucho más a la gente, que la gente tenga que involucrarse más en política? Porque si no nos quedamos muchas veces o apagando la tele o no queriendo ni siquiera saber lo que está pasando. Bueno, por eso yo cuando te escuchaba a vos y que hablabas en la introducción, en tu editorial sobre las elecciones, me gustó y me gustó tu energía y contagiaste, porque si no nos involucramos, lo otro es la resignación. O sea, la verdad que a veces Argentina te invita a resignarte porque, repito lo mismo, uno ve las variables y es un país que va para abajo en muchos aspectos, pero no hay que resignarse. El espacio que creamos para adelante, ni los de antes ni los de ahora, para adelante, es justamente un antídoto, un anticuerpo para la resignación. Y a diferencia de 2001, vos no habías nacido, eras joven, en el 2001 había una clase media, profesional, gente trabajadora que quería salir adelante y un poco surgió de abajo para arriba la recuperación. Hoy la sociedad argentina está rota, estamos rotos por dentro. Hay de hecho, el salud mental es uno de los grandes temas del que nadie habla, pero la gente está muy ansiosa, depresiva, quemada, con insomnio, con estrés. Y bueno, es el momento donde tenemos que redoblar los esfuerzos, porque la invitación a resignarse es mayor incluso que en el 2001. Claro. Ahora, en esa situación, la participación política de la gente generalmente antes se daba en las unidades básicas, ¿no? La política fue retirándose también de las ciudadanías o del día a día con la gente, y sentís que eso, bueno, fue lo que llegó hoy a que Milei pueda llegar a ser presidente aún sin tener, vamos a decir así, militantes que estén fiscalizando la boleta, lo cual para un sistema político convencional como el nuestro era impensado. Bueno, muy buena observación de cómo Milei llega a la presidencia. Milei, en mi opinión, llega a la presidencia por un voto castigo al sistema anterior. O sea, en el 83, la sociedad jubiló a los dictadores. Usó, en el buen sentido, al cuerpo de Alfonsín para representar esa jubilación. Pero si Alfonsín hubiese tenido un problema de salud a los 3 años, un infarto, y se moría, no volvíamos para atrás a la dictadura. Y yo creo que en el 23 la sociedad usó el cuerpo de Milei para jubilar un sistema político. Lo que pasa es que Milei, y por eso es una nueva desilusión, se ha convertido ahora en el jefe de la casta, se rodeó de la casta y usa los mecanismos de la casta para gobernar. Entonces, yo creo que la sociedad no va a volver para atrás y va a reclamar lo que reclamó en el 23 y Milei no está cumpliendo. Cero corrupción, lucha contra la corrupción, no casta, no sistema de privilegios, gobernar para la gente, no para la minoría más acomodada. Lamentablemente estamos viendo una nueva desilusión y eso es lo que más pega, porque yo entiendo inclusive al votante de Milei del 23 que votó en contra de un sistema para ver que el nuevo se convertía en jefe de ese sistema viejo, con las mismas personas de antes. Claro, bueno, cuando Milei compite en la provincia de Buenos Aires, lleva una consigna que tenía que ver con el kirchnerismo nunca más. Para muchos lo que terminó pasando fue que le jugó en contra porque en definitiva lo único que hacía era mirar el pasado y no mirar para adelante. O sea, sentís que Milei... Que la sociedad ya jubiló al pasado, entonces Milei tiene que ofrecer futuro. Y lo ofreció en el 23, yo no lo voté, voté en blanco, pero lo ofreció él porque hablaba de jubilar a la casta, de las prácticas de siempre. Ahora, se rodeó de lo mismo de siempre, usa los métodos de siempre y usa el Estado incluso para atacar a los adversarios, a los periodistas le dice ensobrados, se pelea con los gobernadores, a los diputados y diputadas le dice ratas, se pelea con los jubilados, se pelea con los docentes, con las universidades, con el Garrahan, con los médicos, con los residentes, con los científicos. Y me parece que Argentina es un país todavía con mentalidad, por suerte, de clase media, aunque mucha gente no llega al 20%.
es una mentalidad de la Argentina de la historia, por grandes, incluso espacios políticos populares que dieron un lugar a una mentalidad de clase media que inclusive hace décadas no existía en Latinoamérica. Argentina fue pionera en una gran clase media. Y Milei es como que vino a destruir la casta y está destruyendo la clase media, la sociedad, con un discurso de odio, de violencia y además con una economía que no funciona. Hemos visto esta semana que el plan económico de Milei no existe, que va a un salvataje con Estados Unidos, que hay que ver de qué se trata, nadie todavía sabe, más allá de las palabras de Trump. Y también vemos que la producción está quebrada, las pymes quiebran, hay desempleo, hay recesión, estamos muy complicados. La sociedad le dio una alerta. Yo creo que lo que pasó hace unos días en Buenos Aires, en la provincia, no fue tanto un triunfo del peronismo, hay que felicitarlo al peronismo, se lo adjudica, está muy bien eso, pero fue más que nada una alerta a Milei, como en el 23 fue una alerta al sistema. Y si Milei no cambia el gabinete, no cambia la política económica y no se abre a dialogar y sigue peleando con todo el mundo, vamos a andar mal, por más que Trump diga unas palabras lindas sobre él. Uh-huh. Ahora, muchos legisladores, digo, en el caso tuyo te toca estar en el Congreso, intentaron canales de diálogo, porque yo recuerdo cuando ganó Milei, muchos pensaron en ir a un pacto de mayo, obviamente que él después con la ley de bases hizo lo propio y de alguna manera trató de meter por la ventana un paquete de normas, digo, pero cuando ganó, todos tenían una expectativa puesta. ¿Sentís que eso día a día se fue diluyendo, se fue dilucidando? ¿Ya hoy en día hay muy poca expectativa de poder mejorar las condiciones actuales? Sí, bueno, me acuerdo de la ley Ómnibus, de 800 leyes hechas por estudios jurídicos de grandes intereses y casi impuestas a un Congreso. Yo voté ese primer mamarracho en contra, después a los meses se hizo otra ley bases y en el Senado se mejoró y bueno, ahí después apoyamos parte de esa ley en mi caso, pero ya al mes me acuerdo que fue un atropello esa ley de leyes, ese mamotreto de 800 leyes, y yo siempre pensé que ese modelo ya lo habíamos probado con la dictadura, con el menemismo, un modelo de dólar barato subvencionado por deuda, bajando la inflación de esa manera artificialmente, un proyecto financiero más que de economía real, pero había, como decís vos, mucha gente que aún yendo en contra de las convicciones personales de mucho tiempo, de apoyar a la clase media, a los jubilados, a los universitarios, lo querían apoyar a Milei, contra la clase media, contra los jubilados, contra las universidades, y ni a ellos Milei los trató bien. Claro. Ni a los que se arrodillaban casi con Milei los trató bien. Así que estamos hablando de un presidente que no cuida ni a los que quieren ser aliados de él, más allá de que yo pienso que está equivocado en el rumbo, y siempre lo pensé desde el inicio, pero aún los que yo creo que inconscientemente por dentro sabían que estaba mal lo que estaba haciendo Milei, pero lo querían apoyar por una cuestión de oportunismo político o de apoyar un proceso nuevo. Aún a ellos Milei lo trató mal. Uh-huh. ¿Sentís que a partir de ahora va a comenzar una etapa de nuevo liderazgo? Digo, vos en tu caso tomaste una decisión que me parece bastante importante en tu vida porque decidiste ser candidato a senador de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que siempre ha tenido un voto republicano y un voto de centro democrático, que hoy por hoy, bueno, Milei va a salir a disputar también, hay candidatos de él, pero también el PRO perdió su insignia. ¿Crees que ahí tenés una oportunidad también en tu candidatura? Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires hay 3 bancas para senadores. Uh-huh. 2 seguramente va a ganar La Libertad Avanza, por lo que se dice en los sondeos previos, aunque haga una mala elección. Y 1 va a ser o la Cámpora o nosotros, porque está la Cámpora o nosotros. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad importante de que la sociedad argentina y sobre todo la porteña diga basta de populismo, ni el populismo de izquierda, ni el populismo de derecha. Y ahí yo creo que, y lo estoy viendo en la calle, te digo la verdad, lo estoy viendo en la calle, creo que hay un espacio, como bien dijiste, en la ciudad que se abrió. Y más se abrió porque en el último mes el gobierno se vino a pique. La verdad que ha cambiado el escenario político desde cuando presentamos la lista. Claro. Ahora el gobierno se pidió. Y también es cierto que el gobierno de los últimos 20 años en la ciudad no está en la oferta electoral. Uh-huh. Ahora en este espacio... Que es el PRO, ¿no? El PRO no está en el espacio electoral. Claro, llega sin lista. No hay una lista amarilla que vaya a representar al PRO. En este espacio para adelante, la idea, ¿cómo va a ser? ¿Conformarlo a nivel federal? ¿Qué tenés en mente? Digo, también entiendo que es una apuesta que no va camino a solamente una elección, sino que están mirando un poco más allá.
Hay otras usinas dando vuelta que tienen que ver con estos espacios de los gobernadores. ¿Sentís que puede haber algo nuevo en la Argentina del mañana? Sin duda, tenemos que ir a una síntesis, a una convergencia, a una nueva mayoría que exprese básicamente el sentido común y el sentido de prosperar. Y en la Argentina se prospera no con recetas mágicas, populismo también significa, te lo digo como médico, con esta pastillita te arreglo miles de problemas médicos. Un chanta. O sea, el populismo es respuestas fáciles para problemas complejos. Argentina necesita instituciones fuertes, necesita una revolución educativa, necesita menos asfixia en los impuestos, sobre todo al sector del campo. Esto que hizo Milei ahora debería ser para siempre, la baja de retenciones. Necesita mayor inversión en ciencia y tecnología para que el conocimiento que genera un país se convierta parte de eso en valor económico. Así se desarrollan los países en el mundo moderno. Se necesita salud. Los países que tienen una buena salud pública también crecen económicamente. La salud se dejó de ver como la lucha contra las enfermedades. Bueno, ese es el país que muchos argentinos sueñan, como se desarrolló Finlandia, como se desarrolló Canadá, países que tienen mitad de la economía dedicada a las materias primas y agregarle valor a las materias primas y a exportar ese conocimiento que surge de agregarle valor a las materias primas, pero también tiene una economía, mitad de la economía que no depende de las materias primas. Argentina no se podría desarrollar solamente con materias primas, por más que tengamos alguna materia prima, tampoco tenemos tanto. Per cápita somos el país 40 y pico en recursos naturales per cápita, no somos tanto como creemos. Claro. Y para eso necesitamos una nueva fuerza política, que no sea un populismo de izquierda ni de derecha, porque los populismos lo que hacen es polarizan. Los líderes populistas apuestan al tribalismo de las personas y nunca se puede prosperar con ese nivel de polarización que está planteando tanto el kirchnerismo como el populismo de Milei. Ahora, con esto que vos estás comentando, digo, Facundo, te quería consultar. Te toca conducir un espacio político en el que, lógicamente, hoy por hoy hay banderas que parecen ser irrestrictas. Digo, hoy cómo estás viviendo vos como individuo, digo, una persona que ha tomado a la educación como esencia, pero también a la salud, los ataques que hay sistemáticamente, en este caso a la ley de discapacidad, que tiene que ver con la salud, al Garraham, que tiene que ver con los fondos que necesita una de las instituciones madres en materia educativa, en materia de salud, y lógicamente a la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo sentís en primera persona esto? Te lo pregunto, digo, ver que un gobierno veta sistemáticamente todo lo que tiende a hacer mejoras para esos sectores. Lo siento como un gran retroceso, lo siento como algo delirante. Milei en algunos aspectos tiene ideas premodernas, medievales te diría, por ejemplo que los homosexuales son pedófilos o no creer en la diversidad de género, y en otros conceptos tiene ideas del siglo pasado. Hoy la economía del mundo es la capacidad de los países para generar valor a sus productos. Y eso implica un país con gente bien nutrida, educada, con inversión en salud, en ciencia y tecnología, en innovación. Y el modelo de Milei es un modelo totalmente financiero, totalmente en contra de la salud, en contra de la educación, en contra de la ciencia, en contra de las personas vulnerables. Él justamente, que venía a combatir la casta, se puso a beneficiar a la casta y se la agarró con los más vulnerables, que son los discapacitados, los jubilados, los profesores universitarios, los científicos. Entonces estamos frente a un gobierno con cero empatía, y lo que necesitamos en Argentina justamente es ideas de progreso y empatía. Así que por momentos creo que estamos en la etapa medieval, por momentos en la etapa premoderna, en el siglo pasado, pero claramente Milei es un atraso para la sociedad argentina. Yo entiendo al que votó a Milei para que no quiera que venga lo anterior o que no quería que siga lo anterior, pero realmente, por eso el lema nuestro es ni los de antes ni los de ahora, porque los de ahora son iguales que los de antes. Claro, ahora eso te iba a preguntar. ¿Ves en la dirigencia política nacional, después de lo ocurrido, digo la dirigencia política porque muchas veces es a eso a lo que Milei apuntaba diciendo la casta, que son de alguna manera dirigentes políticos que han estado su vida en función de, vamos a decir así, mejoras desde el Estado, ¿no? ¿Ves que hubo un cambio en la manera de hacer política? ¿Sentís que hubo una flexibilidad del diálogo? ¿Que hubo la posibilidad, te lo pregunto también siendo parte de un Congreso que muchas veces tiene que sancionar a favor o en contra, de abrir vías más del diálogo y de los consensos, que de esto de si sos de un espacio político te hablo, si no sos de mi espacio político no te hablo? El término casta creo que la sociedad lo entendió como gente relacionada con el Estado o el poder que tenía privilegios que el resto no tenía. Y eso pasa con los políticos, con algunos políticos, no todos, pero también con empresarios, también con
dirigentes sindicales, en muchos aspectos hay casta. Y Milei no hizo nada con respecto a eso. Se la agarró increíblemente con los más vulnerables, con los jubilados, con los médicos, con los residentes, con los discapacitados. Y vos ves que la casta con Milei se mueve en sus anchas. Yo no veo ninguna medida de Milei que vaya en contra de la casta. Y no lo puede hacer porque se rodeó de la casta. Vos lo mirás a muchos del gabinete de Milei, estuvieron en varios gobiernos anteriores. Los candidatos en la provincia de Buenos Aires eran muchos lumpenaje que excluyó el peronismo y el radicalismo, los partidos tradicionales, o el PRO. Entonces, la verdad que no hizo nada ni creo que haga nada porque está rodeado de la casta. Te tocó ser víctima, y con esto voy a cerrar, digo, de lo que es el aparato de, vamos a decir así, ¿no? La trolera con la que por ahí el gobierno acostumbra a esto de, vamos a decir así, por decirlo así, maltratar a los que piensan distinto. ¿Cómo fue ese momento en el que te tuviste ese entrecruce con Santiago Caputo que de alguna manera, creo yo, te terminó dando a vos una posibilidad de salir a exponer claramente lo que te había ocurrido? Digo, ¿hoy sentís que ese nivel de locura, podemos pensar, con el que se vive en el Congreso es lo que vemos en la calle también? Sin duda, el discurso violento genera violencia. Y es una gran pregunta la que me haces, porque desde que yo era médico popular y que se llenaban los estadios cuando hablaba de cerebro y de neurociencias, en las redes me empezaron a atacar. Primero el PRO, porque no era del PRO, porque era radical o porque no estaba en el PRO, y después los diferentes gobiernos del PRO usaban las redes. Pues yo decía, ¿por qué tantos haters que me odiaban en las redes si yo era un médico? Y era algo armado. Después los trolls de Milei. O sea que hace años que en las redes sociales me atienden gente pagada por el Estado para intimidar a alguien, una cosa de locos. Y eso es casta. Si vos estás con ellos, no te atacan, aunque seas un atorrante. Ahora, si vos podés ser honesto, no estás con ellos, te atacan porque no estás con ellos. Eso es más casta imposible. Y eso pasa no desde Milei, desde antes. Así que siempre fui víctima un poco de los aparatos de los gobiernos en las redes. Pero ese momento fue cúlmine, que vos decís, porque estaba en el Congreso de la Nación, el peronismo no había ido, en mi opinión, en un pacto para que el presidente no se ponga nervioso en la Asamblea Legislativa, y le mostraban la Constitución, y esta persona, Santiago Caputo, que maneja la CIDE, la aduana, influye en la justicia, el presupuesto de YPF, de que nadie habla, una de las personas más poderosas del gobierno, me amenaza públicamente, y fue un acto también disciplinatorio para el resto de los diputados y diputadas que dicen, bueno, si Manes es conocido y lo atacan así, lo amenazan de esta manera, ¿qué me espera a mí? Al lado mío había una diputada, Marcela Colli de La Pampa, maestra, y ella lo entendió como un acto disciplinatorio para que nadie pregunte cosas incómodas. Por suerte, esa vez en las redes de estos sectores de los gobiernos pagos fueron derrotadas por la sociedad que se indignó. Por una semana en las redes, no fue un apoyo que lo tomo como personal, si le hacen eso a un diputado de la Nación en el medio de la apertura legislativa, una persona que no tiene rasgo ministerial, ¿qué le queda al ciudadano común? Así que esa vez perdieron en las redes. Está perfecto. Bueno, Facundo, la verdad vamos llegando un poco al cierre de esta entrevista. Quisiera que nos dejes 2 o 3 conceptos que son los que de alguna manera más te identifican, más sentís que también de alguna manera vas a poder representar, digo en este caso a los porteños, sabiendo que estás de candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, también lógicamente que tenés una lista de diputados que te acompaña y que busca también integrar el Congreso de la Nación en un futuro, sobre cómo esperás avanzar hacia adelante en este nuevo espacio político y sobre la expectativa que tenés para con vocación política seguir construyendo, ¿no? Bueno, para adelante es un espacio que construimos diverso, desde abajo hacia arriba, desde los clubes, desde los colegios, desde las calles, desde los comercios. En la lista hay gente emprendedora, gente que tiene pymes, gente que viene de desarrollismo, gente que viene del peronismo, del radicalismo, del PRO, gente que viene de la ciencia. Es un espacio diverso, queremos poner un mojón en la Ciudad de Buenos Aires que nos permita confluir con nuestras fuerzas a lo largo del país para una nueva mayoría en la próxima elección presidencial. Queremos representar a la Ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación, dedicarnos a un RIGI para los comercios chicos, para los comerciantes, para las pymes, dedicarnos a la salud mental, defender lo que desarrolla un país, que es la salud, la educación, la ciencia y tecnología, las instituciones, y creo que somos
el espacio nuevo, la novedad de esta elección, porque lo demás representa los extremos populistas que nos llevan a este estancamiento crónico o a esta decadencia crónica, y creo que la sociedad nos va a acompañar. En la calle lo veo, la gente nota que no tenemos jefes, que es un espacio de abajo para arriba, que somos abiertos, pero con una idea de desarrollo, de prosperidad. ¿Qué es eso? Desarrollo es cuando un país tiene altos salarios, baja pobreza estructural y baja desigualdad. Y eso solamente se puede hacer con un liderazgo o unos liderazgos que convoquen, que amplíen, que generen consensos y que apuesten a la economía del siglo XXI, que es el conocimiento. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros un honor tenerte en News Digitales. Te esperamos seguramente después de las próximas elecciones para seguir analizando cómo está la situación en la Argentina. No, yo estoy muy contento de haber estado acá. Te felicito nuevamente, me encanta lo que están haciendo. Les auguro un gran crecimiento, un gran éxito y me sentí muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias.